Ahora vamos a conversar sobre los apoyos de la presentación. Estos son cualquier material visual de audio o audiovisual que se utiliza en un discurso. ¿Cuáles son los beneficios de tener un apoyo para la presentación que vamos a hacer? En primer lugar, hacen posible que el orador se adapte al nivel de conocimiento de su audiencia al permitirle aclarar y hacer resaltar su mensaje verbal. Luego, ayudan a la audiencia a retener la información que escucha. En tercer lugar, favorecen que el orador aborde diversos tipos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que en otro en videos anteriores, conversamos sobre los distintos tipos de aprendizaje? En cuarto lugar, aumenta el atractivo de la persuasión de un discurso. Y por último, ayudan al orador a sentir más confianza, es decir, a tener un material de apoyo para no olvidar ningún punto importante del discurso que debe ofrecer. Antes de seleccionar los apoyos de presentación para un discurso específico, es importante reconocer cuáles son los tipos donde puede escoger. En primer lugar, objetos reales. Esto es, muestras físicas, inanimadas o animadas, de la idea del orador que quiere comunicar. Es importante tomar en cuenta que deben ser lo suficientemente grandes para que todos los oyentes lo vean, pequeños para poder trasladarlo al discurso y, por supuesto, sencillos de entender visualmente. En segundo lugar están los modelos. El modelo es una versión tridimensional a escala mayor o menor de un objeto real que puede ser simplificado para ayudar a la comprensión. Es decir, si nosotros tenemos que presentar, por ejemplo, un modelo de edificio, pues es difícil trasladar evidentemente el edificio al lugar donde vamos a hacer la presentación, y entonces lo que hacemos es un modelo a escala de ese edificio que queremos presentar. En tercer lugar están las fotografías. Si se necesita una reproducción exacta del material y es imposible de trasladar, pues las fotos fijas son excelentes apoyos visuales para la presentación. Es importante tomar en cuenta que la fotografía sea suficientemente clara para que el oyente pueda distinguir cuál es el objeto que queremos presentarle. Luego están los mapas. Cuando vamos a utilizar un mapa como un apoyo para una presentación, es importante tomar en cuenta que es preferible, antes que usar mapas elaborados, hacer un mapa de solo aquello que queremos resaltar. Por ejemplo, si queremos resaltar las montañas o queremos resaltar los ríos. Y esto lo hacemos para que la audiencia no se confunda a la hora de recibir la información visual. Luego están los diagramas. Sabemos que los diagramas son una representación gráfica que da mucha información y que le presenta a la audiencia un formato visual que se puede interpretar con facilidad. Hay 3 tipos de diagrama, o estos son los que vamos a utilizar más en nuestras presentaciones. El primero es el diagrama de palabras, que se emplea para ver de antemano, revisar o destacar ideas importantes expuestas en la locución. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, esto es un diagrama de palabras. Luego, un diagrama de flujo o flujorama es aquel gráfico que representa la secuencia de pasos de un proceso complicado. Cuando vimos, por ejemplo, el video sobre cómo hacer un discurso, en varias láminas que presentamos había procesos que debíamos seguir para poder realizar el discurso. Por último, el diagrama organizacional, o el que conocemos como organigrama, que es el que representa los puestos de una empresa en términos de rango y de cadena de mando. Luego tenemos las gráficas. Las gráficas es una representación de datos que muestra comparaciones numéricas. Por ejemplo, si nuestro discurso necesita apoyarse en ciertas estadísticas, pues esas estadísticas se presentan de manera más sencilla al oyente si lo hacemos a través de las gráficas. Luego está el material de audio. El material de audio es especialmente útil cuando es difícil describir un sonido con palabras. Si ustedes ven los videos que yo hago para la materia radio, en particular el que se llama lenguaje radiofónico, el video que se llama el lenguaje radiofónico, notarán que para poder explicar cada una de las funciones de estos elementos, yo utilizo el sonido, efectos de sonido, o utilizo música para explicar la función de cada uno. Por último, tenemos los materiales audiovisuales. Se pueden usar breves fragmentos de películas y videos para mostrar conceptos o procesos y exponer a personas importantes. Estos videos deben ser súper breves y debemos utilizarlo tomando en cuenta el tiempo total que tenemos para ofrecer el discurso. Ya conocemos entonces cuáles son los tipos de apoyo. Ahora vamos a conocer qué hacemos o qué preguntas debemos hacernos para escoger
cuál de ellos es el más útil para nuestra presentación. En primer lugar, debemos saber cuáles son las ideas más importantes que la audiencia necesita entender. Estas ideas son aquellas que se podrían destacar con apoyos de la presentación. Por ejemplo, yo necesito en este momento que ustedes conozcan cuáles son esas preguntas que se deben hacer a la hora de escoger los tipos de apoyo. En segundo lugar, si las ideas son fáciles de entender en forma visual o de audio. Esto es, pensar, por ejemplo, en el dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Quizás es preferible que le muestre a la audiencia una imagen antes que hacer, por ejemplo, una presentación de palabras. En tercer lugar, nos preguntamos cuántos apoyos de presentación debemos usar. Es importante limitar el número de presentaciones que vamos a usar porque el foco debe concentrarse en el orador. Luego, ¿qué tan grande es la audiencia? Esta pregunta la hacemos porque evidentemente si estamos hablando de un grupo mayor de 30 personas, pues una presentación como PowerPoint, por ejemplo, es sumamente útil, pero a lo mejor un objeto que ustedes necesitan que la audiencia revise no es tan fácil de presentar. Entonces nosotros debemos conocer qué tan grande es la audiencia para saber qué tipo de presentación de apoyo vamos a tener. Luego nos preguntamos o debemos saber si disponemos del equipo. Por ejemplo, si hacemos una presentación PowerPoint o debemos pasar un video, pues tenemos que conocer si en el lugar disponemos del equipo necesario para presentarlo. Por último, ¿cuál es el tiempo del que dispongo para presentar? Esto nos dará una idea de más o menos cuánto apoyo podemos tener, cuán importante debe ser ese apoyo y cuánto tiempo le podemos dedicar dentro de nuestro discurso. Aunque pensemos que es una tarea fácil, diseñar los apoyos de presentación toma tiempo, como ya lo hemos conversado. Entonces, bueno, por muy sencillo que usted lo quiera hacer, pues es importante recordar que tiene que tomarse el tiempo para diseñarlos y producirlos con todo cuidado, pensando en los detalles que ya hemos conversado. En primer lugar, hay que escoger una fuente fácil de leer y agradable a la vista, es decir, una letra que conociendo cómo es el tamaño del lugar donde nos vamos a presentar, se pueda ver desde la última fila. Es importante escoger los colores con cuidado. Por lo general, el mejor esquema de color en el texto es el texto claro y las gráficas en un fondo oscuro. Los colores de fondo que se proyectan bien incluyen el azul, el verde, el gris, el marrón y el negro. Los colores de fondo que debemos evitar son el púrpura, el amarillo y el café. Los colores del texto deben ser lo suficientemente llamativos para permitir un buen contraste. Por último, es importante evitar usar gráficas que contengan rojo junto al verde o púrpura junto al azul, porque los miembros de la audiencia que no capten bien estos colores no podrán distinguirlos. Aun cuando los programas de software para presentaciones ofrecen numerosas opciones, gráficas animadas, opciones para clip art inteligente, etcétera, etcétera, use solo las que mejoren su mensaje y refuercen sus puntos verbales. Del mismo modo, eviten más de un tipo de transición de diapositiva para pasar de una a otra. Puede ser tentador y puede ser muy bonito jugar con todas estas cosas, pero mientras más sencillo, mejor. Muchos oradores piensan que una vez que han preparado buenos apoyos de presentación no tendrán problemas al usarlos en el discurso. Esto es un error garrafal. Es importantísimo ensayar. Así como tenemos que ensayar nuestro discurso una y otra vez, debemos hacerlo también con nuestro apoyo visual, de manera de tomar en cuenta si alguna lámina no sirve, si alguna lámina no es un apoyo suficiente, si un objeto no es fácil de ver por la audiencia, etcétera, etcétera. Esto debemos ensayarlo previamente. A continuación vamos a hablar de una guía para el uso de la presentación durante el discurso. En primer lugar, planear cuidadosamente cuándo usar apoyos de presentación. Es decir, cuando estamos practicando debemos saber en qué momento nos vamos a apoyar en la presentación, en los objetos o en lo que hayamos escogido utilizar. En segundo lugar, instalar los equipos, el apoyo y todo antes de la presentación. Es decir, no sea que se abra la sala y usted esté en ese trajín de poner, de probar si el sonido sirve, etcétera, etcétera. Esto debe estar resuelto previo al inicio de la charla, incluso previo a que la audiencia entre al salón. Hablar del apoyo visual solo cuando se muestre, es decir, cuando el apoyo ya no sea el foco de atención o no lo necesite, cúbrelo, retírelo, apágalo o deshágase de ese foco. El orador debe dirigirse a su audiencia, no a la presentación. Es decir, usted no puede estar de espalda a su audiencia mientras ve la presentación. Esto no significa que de vez en cuando no pueda
volver la mirada a lo que se está proyectando o señalar aquello que tiene en la presentación. Pero sí es importante que no suceda que usted esté de espalda todo el tiempo, porque usted le está hablando al público, no a la presentación que tiene allí. Presentar el apoyo visual de modo que todos en la audiencia puedan verlos. Es importante cuando muestra el apoyo visual, es para que todos lo vean. Se puede mover ligeramente la mano, puede tocar la imagen, etcétera, etcétera. Pero lo importante es siempre señalar cuál es el punto que usted quiere resaltar en esa presentación. Por último, evitar pasar objetos por la audiencia. Las personas ven, leen, manejan, piensan con lo que tienen en la mano. Es decir, si están ocupadas viendo el objeto, es probable que no lo escuchen a usted, y esta es la razón por la que es mejor distribuir un volante después del discurso o presentar una imagen que de alguna manera represente ese objeto que usted quiere mostrar.